Bueno chicos, mira, esto os envié la tarea, pero creo que igual es necesario hacer un repasillo de los rudimentos de la simbolización y de las tablas de verdad. Luego trataremos de hacer lo mismo con el cálculo, con idea de que, bueno, entiendo que la mayoría de vosotros sabéis hacer lo de la simbolización y también lo de la tabla de verdad, pero igual alguno, como hace ya tanto tiempo que lo vimos, lo ha olvidado, e incluso hay compañeros que me consta que esto no lo han visto nunca porque no han podido venir a clase y tal, y otros que esto os suena un poco a chino. Entonces voy a tratar de resumir rudimentos y pasos básicos para la simbolización y las tablas de verdad, con idea de que hagáis la tarea de repaso de esta parte y nos vayamos enterando para superarla bien, ¿no? Recordamos, para simbolizar, a la hora de simbolizar, lo que queremos hacer es pasar esto, que es lenguaje ordinario, para traducirlo y ponerlo, para descubrir cuál es su estructura lógica interna, cuál es su estructura formal. Entonces tenemos por aquí tenemos las conectivas, que son las que nos van a permitir unir las variables entre sí para ver cuáles son, cuál es la estructura lógica de un argumento, de un enunciado, de una fórmula, ¿no? Entonces, las variables, ¿para qué me sirven? Para sustituir los enunciados. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado es una afirmación o una negación, ¿vale? Y una pregunta, una afirmación con sentido, una afirmación completa. Entonces aquí tenemos dos enunciados distintos. Tenemos vamos al cine y tenemos vamos al teatro. De tal manera que vamos al cine, que es un enunciado, lo sustituimos por P. Decimos, perdón, P, ¿no? Me va a salir en mayúscula porque esto funciona así, voy a retratar porque esto es minúscula, P. Y vamos al teatro, que es también un enunciado, pero al ser distinto, a no ser el mismo, lo tengo que simbolizar por otra variable, en este caso Q. ¿De acuerdo? Ya tengo, aquí hay una variable, dos variables. Pues que tengo aquí dos variables. P, vamos al cine, Q, vamos al teatro. ¿Qué me queda por poner? Me queda por poner la relación lógica que hay entre ambos enunciados. En este caso es la disyunción o la disyunción. ¿Qué hago? Pues pongo la disyunción aquí en medio para expresar la relación lógica entre ambos enunciados. Ya tengo P o Q. P o Q es la estructura lógica de vamos al cine o vamos al teatro. P, vamos al cine o Q, vamos al teatro. Esa es la estructura lógica del enunciado. Vamos a esta. Dice, si vamos al cine no vamos al teatro. Lo primero que vemos siempre es, ¿cuántas variables hay? Pues tengo una variable, vamos al cine, y dos variables, vamos al teatro. Pues cojo, vamos al cine, primera variable, digo, P. Segunda variable, vamos al teatro, Q. Jolines, con la mayúscula. Y ahora me queda por ver cuál es su estructura lógica. ¿Qué tengo aquí? Tengo no vamos al teatro, que es una negación. Es la negación. Pues digo, esto va a ser no vamos al teatro. Porque se ha pegado. No vamos al teatro. Vamos al cine, no vamos al teatro. Me queda por ver la relación lógica entre los dos. Tengo un sí aquí. ¿Qué me dice este sí? Este sí me dice que se trata de una implicación. ¿Dónde pongo la implicación? Pues tengo que buscar dónde ese sí tiene su entonces implícito. Y es ahí donde coloco la implicación. ¿De acuerdo? Es decir, este es el lugar de la implicación. Ya tenemos, si vamos al cine, entonces no vamos al teatro. Esa sería la estructura lógica del... aquí, porque pone aquí esto así. Entonces, ahora está bien. Si P, entonces no Q. Si P, entonces
no Q. Vamos por la siguiente. Esto es muy sencillo. Solo si no vamos al cine, vamos al teatro. ¿Cuántos enunciados tengo? Pues los busco. Vamos al cine, que es 1, sería P. Vamos al teatro, sería otro, sería Q. De nuevo, la P mayúscula, dichosa. ¿De acuerdo? Dos enunciados. Pero vamos al cine va negado, ¿verdad? Va negado, pues entonces P tengo que negarla. No P. Y ahora, a ver, ¿cuál es la relación lógica entre los dos? Tengo solo si, que ya me chiva, me dice que se trata de una coimplicación o una equivalencia, como queráis llamarlo. Sí, solo sí, pero claro, tengo que buscar dónde hay un entonces implícito. Mirad esta coma. Esta coma es el entonces que va implícito. Entonces, si el entonces, que es donde debería ir el símbolo, está entre no vamos al cine y vamos al teatro, es aquí en medio donde debe ir la coimplicación. Ya tenemos simbolizado, solo si no vamos al cine, entonces vamos al teatro. ¿De acuerdo? Claro que a veces nos podemos encontrar con más de dos enunciados, ¿no? Cuando me encuentro con más de dos enunciados, es muy probable que tenga que empezar a utilizar símbolos auxiliares tipo paréntesis o tipo corchetes, ¿no? Eso ya lo veremos. Lo primero siempre, ver cuántos enunciados tenemos. Tengo, vamos al cine. Primero, P, 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 minúscula, jolines, P. Vamos al teatro. Q. Te ahorra un dinerito. Este es distinto. Este no es ni P ni es Q. Pues el siguiente en orden alfabético sería R. Vamos a ver si hay negaciones. Efectivamente, aquí hay una negación. De manera que vamos al teatro. En realidad es no vamos al teatro. Colocamos la negación. Ya tengo las tres variables, ¿verdad? Vamos al cine. No vamos al teatro, te ahorras un dinerito, ¿verdad? Vamos a ver qué relación lógica hay entre ambos, ¿no? Me voy y digo, tengo aquí un sí, un condicional, no es una afirmación, un sí condicional, tengo que buscar el entonces que le corresponde. El entonces vemos que está aquí puesto, podría no estar, imaginad que no está. Si vamos al cine, coma, o si no hubiera coma incluso, tengo que suponer que el entonces tiene que ir en algún lugar de la fórmula, de lo que estoy diciendo. Entiendo que es aquí, ¿no? Podría no estar, ¿vale? Entonces ya sé que la implicación tiene que ir entre vamos al cine y no vamos al teatro. Sería aquí, ¿verdad? La implicación tiene que ir ahí. Ya tengo expresado, si no vamos al cine, entonces no vamos al teatro. Pero claro, esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. ¿Cuál es la relación lógica entre lo anterior y te ahorras un dinerito, que es R? Pues aquí tengo una I que es una conjunción. ¿Qué hago entonces? Pues la coloco en su lugar. Digo, pues es una conjunción, ¿verdad? Claro, aquí tenemos ahora un problema. Y es que no sabemos todavía cuál es la estructura formal de esto que acabamos de decir, de todo este conjunto de enunciados, y tengo que decidir si se trata de una implicación o se trata de una conjunción. ¿Cuál de las dos variables pensáis que es la principal? Está claro que este entonces, si vamos al cine, entonces todo lo demás. Si vamos al cine, entonces todo lo demás. ¿Cómo expreso esto? Pues agrupando esto que forma una unidad dentro de todo lo que se dice, lo tengo que expresar así. Pongo entre paréntesis porque se trata de dos enunciados. Así, si vamos al cine, entonces no vamos al teatro y te ahorras un dinerito. Así es como quedaría eso. Así se expresaría la estructura lógica
de ese argumento, o de eso que hemos dicho. Pero puede ocurrir más cosas. Y con esto, digamos, terminamos el repaso general de la simbolización, pues tenéis ejercicio en la tarea de repaso que se os ha enviado. Dice, no es verdad que si vamos al cine, entonces no vamos al teatro y te ahorras un dinerito. ¿Qué es lo interesante aquí? Vamos a buscar de nuevo primero los enunciados. Vamos al cine. No es verdad, no es un enunciado. No es un enunciado. No se afirma. ¿Sobre qué es lo que no es verdad? ¿No? Ni se afirma ni se niega algo de la realidad. ¿No? Vamos al cine, sí. Entonces aquí, P. Vamos al teatro, es distinto, Q. Y te ahorres un dinerito, es distinto, pues R, P, Q y R. Tenemos 3 enunciados, vamos al cine, vamos al teatro, te ahorras un dinerito, pues 3 variables, 3 enunciados, 3 variables, ¿vale? Vamos a ver si hay algún enunciado que esté negado. Y efectivamente vemos que decimos no vamos al teatro. Pues Q, que es vamos al teatro, lo negamos. Ya tenemos el subnegador, ¿verdad? Si es un condicional, me está pidiendo un entonces, que está aquí. Podría no estar, ¿vale? Podría no estar. Vamos a suponer que no está. Pero hay que suponer que está aquí implícito. Entonces ya sé que en la relación, que es lo que aquí, que es donde iría el entonces, de este sí, es donde tengo que poner el símbolo de la implicación o el condicional. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y sigo buscando conectivas. Aquí tengo una I, que es de nuevo una conjunción. Pues la conjunción la coloco donde va el I. Pero fijaos, aquí ¿qué es lo que tengo? Me dice, no es verdad. ¿Qué es lo que no es verdad? No es verdad que si la relación entre esto y esto. Es decir, no es verdad todo eso. No es verdad la implicación. No es verdad la implicación. ¿Qué me está diciendo todo esto? Pues que no es verdad que si vamos al cine, no vamos al teatro y te ahorras un dinerito. No es esto. Así, introducción de negador aquí, este negador no expresa lo que se está diciendo, aquí. Esto sería, si no vamos al cine. Pero no es eso lo que pone aquí. Aquí dice que no es verdad todo esto. Perdón, no es verdad todo esto. ¿Cómo expreso que no es verdad todo eso? Pues para eso recurro, como ya tengo paréntesis aquí y quiero agruparlo todo, es para lo que recurro a los corchetes. Fijaos, ya estoy diciendo que no es verdad que la implicación. No es verdad la implicación. Antes, cuando no estaban los corchetes, estoy diciendo que no es verdad P. Pero no es eso lo que se está diciendo aquí. De manera que para expresar que no es verdad todo, no es verdad la implicación, tengo que agrupar todo y así ya me queda todo negado. Es chulo, ¿verdad? Bueno, tenéis ejercicio de simbolización y podéis preguntarme lo que queráis a través del claro. Vamos ahora con las tablas de verdad. Mirad, en una tabla de verdad, para lo que sirve es para ver en qué caso, en comparación con la realidad, lo que estoy diciendo es verdadero o es falso, ¿no? Aquí tengo P y tengo Q. Si tuviera solo P, ¿de acuerdo? P solo puede ser o verdadero o falso. Si tuviera solo P. Pero resulta que tengo P y Q. De tal manera que las posibilidades de verdad en relación, la relación PQ se me multiplican por 2. Está claro. Si tengo P, solo puede ser verdadero o falso. Si tuviera solo Q, Q solo puede ser verdadero o falso. Pero como tengo las dos, puede ocurrir
que P sea verdadero y Q también. Que P sea falso y Q verdadero. Que P sea verdadero y Q falso. Que P sea falso y Q también falso. Estas son las posibilidades de casuística, los posibles casos en los que una relación entre dos variables pueda ser verdadero o falso. A la hora de hacer una tabla de verdad, cuando tengo dos variables, ¿qué recuerdo? Porque en P tengo que poner esto y en Q tengo que poner esto. En P, VF, verdadero, falso, y en V, verdadero, falso. Esto va a ser así siempre. Esto va a ser así siempre, porque son esas las posibilidades de verdad que hay. Bueno, ¿y qué me dice la regla de la conjunción, que es la que tengo que aplicar en este caso? La regla de la conjunción me dice que una conjunción es verdadera si y solo si sus dos enunciados son verdaderos. De tal manera que yo me vengo aquí, me pongo a mirar y digo, a ver, ¿en qué casos se da que P sea verdadero y Q sea verdadero? Solo en este. Pues digo, verdadero. Y en el resto de casos, puesto que no se da esta condición, VV, pues falso y falso. De manera que esta sería la columna solución de la conjunción entre P y Q. O cualquier conjunción me encuentre, en el caso que me encuentre, en una conjunción solo es verdadera en este caso. Solo es verdadera en este caso. ¿Verdad? Lo señalamos si queréis. Solo es verdadera en ese caso. En el resto de casos es falsa. Seguimos, vamos a complicarlo esto un poco. Vamos a seguir. Tengo aquí, fijaos, que no tengo, aunque ahora tengo una fórmula más compleja, solo tengo dos variables. No tengo tres. La variable sigue siendo P. Dale con la... Oh, qué coraje me da esto. Qué minúscula. P y Q. Solo tengo dos, ¿veis? Aunque esto sea una fórmula más compleja, pero las variables son P, Q, P y Q. Pues aquí pongo las variables. Como son solo dos variables, me encuentro con las mismas posibilidades de verdaderos y falsos. De tal manera que aquí digo verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí igual. Verdadero, falso. Esto va a ser así siempre. Ahora, ¿cómo procedo? Yo tengo las dos variables. Tengo que proceder de lo menos importante a lo más importante. ¿Cuál es aquí la conectiva principal que define a esta fórmula? La implicación. Pues aquí lo último que haré, ¿verdad? Lo último que haré en la columna final será esa implicación. Lo tengo claro. Aquí será la implicación, lo que haga lo último. ¿Qué implicación? Esta. Entonces, ¿qué haré aquí primero? Pues iré resolviendo de menor a mayor importancia, de mayor a menor vínculo. ¿Qué es lo que tiene en esta fórmula vinculado a menos cosas? ¿Es la implicación? O sea, la conjunción. ¿Es esta conjunción? No, porque la conjunción es entre todo esto y esto. De tal manera que para resolver la conjunción debería tener antes todo esto ya resuelto. Entonces, lo que menos vínculo tiene es esto de aquí. Pues me lo traigo y lo resuelvo. Tengo que resolver una implicación entre P y Q. ¿Qué me dice la regla de la implicación? Que una implicación solo es falsa cuando verdadero implica falso. Así tengo claro que solo es falsa aquí. Vamos a centrarlo para que se vea bien. Solo es falsa en este caso. Solo es falso aquí. ¿Y en el resto de casos? Pues si solo puede ser falsa ahí, en el resto de casos es verdadero. Bien, ya tengo resuelto a P implica Q.
Pero tengo que resolver todo esto antes de solucionar esta implicación. Pues voy a resolver esto. ¿Veis? Me lo traigo para acá. No, ¿qué ha pasado? Bueno, perdonad mi habilidad. Me lo traigo aquí. ¿Veis? Vamos a hacerlo más chiquitín. Bueno, está claro. Entonces, ¿qué columnas cojo? Porque tengo que coger P implica Q, que es esto, y tengo que coger P, que está aquí, ¿no? Es P, ya tengo los valores de P aquí. Entonces, los valores de esto, que están aquí, con los valores de P, que está aquí, y aplico la regla de la conjunción. ¿Qué dice la regla de la conjunción? Que una conjunción es verdadera solo si sus dos términos son verdaderos. Tenemos verdadero y verdadero, porque las columnas que voy a trabajar son, vaya tela, esta y esta, ¿verdad? Pues si solo en este caso se cumple, cuidado, porque aquí es que señalo la Q, pero aquí la Q no la tengáis en cuenta porque es con P, no es con Q, ¿vale? Porque sería verdadero. Y en el resto de casos, pues miro, falso, verdadero, no lo cumple, falso. Falso, verdadero, no cumple la norma, falso. Verdadero, falso, no cumple la norma, falso. Recordad, la regla de la conjunción es que solo es verdadero si en los dos casos es verdadero. Bueno, pues ya tengo hecha esta parte. ¿Qué me queda por solucionar? Ya puedo resolver toda la implicación, porque tengo que, si esto, entonces esto. Pues me vengo aquí. Está claro. No voy a copiar otra vez toda la fórmula, ¿no? Digo, bueno, pues esto lo pongo así, implica P, ¿no? Y así ya me quedo. Vale, ¿qué miro? ¿Qué miro? Pues voy a mirar toda esta columna que representa esta parte de aquí, que sería si todo esto, entonces Q, y resuelvo. ¿Dónde miro? Pues miro esta, que es la primera parte de la implicación, y Q, que es la segunda parte. Vaya tela. Q, que es la segunda parte. Primera parte de la implicación, segunda parte de la implicación. Entonces, ¿en qué dirección tengo que resolver la implicación? Hacia allá. Hacia allá. ¿Por qué? Porque esta es la primera parte. ¿Qué dice la regla de la implicación? Que solo es verdadera, una implicación solo es verdadera, si verdadero implica falso. Me pongo a mirar. Si verdadero implica falso, verdadero implica verdadero, pues entonces esto es verdadero. Si falso implica verdadero, esto es verdadero. Si falso implica falso, no es el caso tampoco, verdadero. Y falso implica falso, tampoco es el caso, entonces verdadero. Tengo aquí el resultado de una tabla de verdad respecto a esta fórmula. Fijaos, me ha salido todo verdadero. Esto significa que este enunciado es una tautología. O sea que el resultado de esta fórmula es una tautología. Todo es verdadero. Aquí vamos a tener todo tautología. ¿Qué ocurriría si saliera todo falso? Sería una contradicción. ¿Qué ocurriría si saliera combinación de verdadero y falso? Pues sería una, algunos le llaman contingencia, yo prefiero llamarlo indeterminación. Significa que hay que ir a la experiencia a ver qué fila se corresponde con la realidad. Aquí nos ha salido en todo caso una tautología, todo verdadero, ¿verdad? Seguimos con la siguiente. Aquí tenemos una fórmula ya un poquito más compleja, porque ya tenemos negaciones, ¿no? Ahora bien, fijaos, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos dos. Es decir, solo tenemos P y Q. Y dale con la mayúscula. Qué manía, de verdad. Perdona. Tengo
P y tengo Q. Pues como tengo P y Q, lo tengo fácil. Solo tengo que trasladar los valores a los que ya estoy acostumbrado, ¿no? Esto ahora sí es mayúscula. VF para la P, VF para la Q, ¿no? ¿Cuál es aquí la conectiva principal? La que define toda la fórmula. Esta. Pues esta es la que hago la última. Esta es la que hago última. ¿Por qué? Porque es la que define a toda la fórmula. Vamos a ver para que salga todo centradito. Es la que define a toda la fórmula esta implicación. ¿Y por qué no hago antes la conjunción? No, fijaos, la conclusión va entre corchetes. Quiere decir, la conjunción solo vincula a P implica Q y no Q. Sin embargo, la implicación esta me dice que si todo esto, entonces no P. Por eso esa implicación es la que hago en último lugar. Bien, vamos a proceder. De nuevo, ¿cómo procedemos? Pues de lo menos a lo más. Lo que menos vincula con a lo que más vincula. ¿Qué es lo que menos vincula en toda la fórmula? Fijaos, esta implicación solo afecta a P y a Q. Pues empiezo por ahí. Porque además para resolver el corchete necesito resolver primero de menor a mayor. P implica Q. ¿Recordáis cuál era la regla de la implicación? La implicación solo es falsa si verdadero implica falso. Eso es aquí. Pues ya sé que esto es falso. ¿Ocurre en algún caso más esto de que verdadero implique falso? No. Fijaos, verdadero implica verdadero, pues entonces verdadero. Falso implica verdadero, entonces verdadero. Aquí tenemos verdadero implica falso, que es la regla, falso. Aquí tendríamos falso implica falso, esto sería verdadero. Bien, ya tengo resuelta la mitad de lo que hay dentro del corchete. Vamos ahora por la otra parte. La otra parte es una negación. Aquí ya no puedo hacer directamente con Q, porque no es Q, es no Q. Pues tengo que resolver no Q. ¿Cuál era la regla de la negación? Pues que el valor que se le dé aquí, aquí, aquí o aquí a Q tiene que ir al revés. De tal manera que si Q es verdadero, no Q sería falso. Si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, entonces no Q es verdadero. Si F, o sea, si Q es falso, decimos, no Q sería verdadero. Yo tengo aquí no Q. Es distinto de Q. La regla de la negación, recordad, se pone el valor contrario. Se pone el valor contrario. Ya estoy en condiciones de resolver todo esto. Jolines. Estoy en condiciones de resolver todo el corchete. Muy bien. Me lo traigo aquí. Muy bien. Eso es fantástico, ¿verdad? Dame tiempo que soy muy torpe con los ordenadores. Ya tengo aquí. ¿No? P implica Q y no Q. P implica Q y no Q. De manera que a estas dos columnas, esta y a esta, le tengo que aplicar la regla de la conjunción. ¿Qué me decía la regla de la conjunción? Una conjunción solo es verdadera si las dos son verdaderas. ¿En qué caso se da que las dos sean verdaderas de estas dos columnas? Pues solo se da, si os fijáis, en esta última. No me lo muevas. En esta última. Verdadero y verdadero. Verdadero. Compruebo si se da en algún caso más. Veo que no. Entonces, verdadero y falso. Falso. Verdadero y falso. Falso. Verdadero. Falso y verdadero, perdón. Falso y verdadero. Falso. Ya he resuelto todo el corchete. Ahora me dice que si todo esto, entonces no P. Cuidado,
¿Tengo no P por algún sitio? Pues no. Jolín, pues tendré que poner, tendré que resolver antes no P, ¿verdad? ¿Qué dice la regla de la negación? Pues que hay que poner lo contrario. ¿Dónde está P? Tengo P aquí. Pues hay que poner lo contrario de lo que haya en esta columna. Así. Si aquí es verdadero, pues aquí falso. Si aquí es falso, aquí verdadero. Si aquí es verdadero, aquí falso. Y si aquí es falso, entonces aquí verdadero. Fijaos que sale justo lo contrario. ¿Veis? Justo lo contrario en las dos columnas. Ya estoy en condiciones de resolver toda la fórmula. Tengo que, si esto está aquí, entonces esto está aquí. Así, si esto, entonces esto. No voy a copiar ahí toda la fórmula porque es que no me cabe, evidentemente. Darle con la mayúscula. Madre mía, qué artera de mayúscula. ¿No? Ahora, es decir, si esto, entonces esto. Pues aplico la regla de la implicación a estas dos columnas. ¿Qué decía la regla de la implicación? Que una implicación solo es falsa si verdadero implica falso. Si verdadero implica falso, pues busco a ver, falso implica falso, sería verdadero. Falso implica verdadero, esto sería verdadero. Falso implica falso, sería verdadero. Y verdadero implica verdadero, sería verdadero. Tenemos entonces aquí ya la columna resolución. Por eso tiene, la columna resolución tiene como dos rayitas en vez de una. Mira, que salga todo V y me dé tautología no significa que la fórmula esté bien. La fórmula puede ser la que sea. Puede salir indeterminación, puede salir contradicción, lo que sea. No significa que esté bien. Es que el resultado en este caso es una tautología. Estoy utilizando tautología para que comprobemos pues, que el cálculo sale. ¿De acuerdo? Pero eso no significa nada. Bueno, y aquí tenemos ahora otro ejercicio, el último ya. Pero esta vez, si os fijáis, no hay dos variables, hay tres. Tenemos P, tenemos Q y tenemos R. ¿Verdad? Fijaos cómo se amplía aquí el número de filas. Y esto es porque, teniendo tres variables, la casuística, la relación entre verdaderos y falsos, es también diferente. No obstante, esto es cuestión de aprendérselo y saber que cuando tengo tres variables, los casos son... Pues la casuística me dice 8 filas. Son 8. Si entre dos variables la relación era de 4, pues con tres variables, 2 por 4 son 8. Y esto va así. Dijimos, si recordad, que P esto es cuando teníamos dos variables, la cosa iba así, ¿verdad? Pero claro, es que tenemos tres variables, son 8 casos. Pues se me multiplica la casuística, quiero decir. Uy, qué trabajo estoy hoy. Se me multiplica la casuística. Puede ocurrir que en estos casos R sea verdadera. Esto lo doblo. Y puede ocurrir que en estos casos, que es lo mismo, me copia pegado, fijaos, es lo mismo, puede ocurrir que en estos mismos casos R sea falsa. ¿Eh? Esto va a ir siempre igual. O sea, si yo me encuentro un ejercicio con una tabla con tres variables, esto va a ir siempre de la misma manera. Bueno, toda esta fórmula, de nuevo, podemos decir, ¿qué es? ¿Es una disyunción? No. ¿Es una conjunción? No. ¿Es esta implicación? No.
esta implicación es la conectiva principal. Pues esta es la que haré en último lugar. Esta implicación. Pero claro, para poder resolver esta implicación, necesito resolver antes esto, esto, y al final la implicación entre una cosa y otra. Pues me voy siempre, recordad, siempre de menor a mayor, lo que menos vincule a lo que más. Voy a hacer entonces primero esto que va entre paréntesis para poder hacer luego la conjunción con P, ¿vale? P implica Q. ¿Cuál era la regla de la implicación? Una implicación es falsa siempre que verdadero implique falso. Claro, fija, ahora tengo aquí P y Q y tengo 8 casos. Pues lo miro en los 8. ¿Hay en estos 8 casos alguna situación que obedezca a la regla? Es decir, que la implicación es falsa si verdadero implica falso. Pues sí que tengo. Mira, tengo aquí verdadero implica falso, pues entonces aquí falso. Y tengo aquí abajo verdadero implica falso, entonces aquí falso. En el resto de casos eso no se da. Pues como en el resto de casos eso no se da, pues verdadero, verdadero, verdadero. ¿Veis? Solo aquí es falso. ¿Por qué? Porque verdadero implica falso. Y aquí ocurre igual, es falso porque verdadero implica falso. Ya tengo hecho la primera parte de la implicación del corchete. Ahora voy a por la segunda. ¿Cuál es la segunda? La segunda es P, ¿verdad? Pues tengo que hacer entonces la conjunción entre P implica Q y P. Los tengo aquí. P implica Q y P. A través de la conjunción. ¿Cuál era la regla de la conjunción? Voy a copiar esto aquí. ¿Cuál era la regla de la conjunción? Pues una conjunción es verdadera solo si los dos son verdaderos. Pues busco, a ver, esto es verdadero y verdadero, son estas. Voy a trabajar con estas dos columnas, evidentemente, ¿no? P implica Q, que está aquí, y P, que está aquí. Pues miro, verdadero y verdadero cumple la regla, verdadero. Falso, ya está, hay un falso, ya sé que no. Verdadero y falso, no. Recordad, estamos buscando verdadero y verdadero. Falso, ya está, ya sé que no. Verdadero, a ver, y verdadero, aquí sí. Verdadero. Falso, ya sé que no. Verdadero, perdón. Verdadero y falso, no, esto no puede ser. Es falso. Y falso, ya sé que no. Bueno, solo tengo dos casos. Aquí es verdadero, recordad, porque verdadero y verdadero es verdadero. Y aquí igual, es verdadero porque verdadero y verdadero, la regla de la conjunción. ¿Verdad? Vale. Ya tengo la primera parte. Tengo hecha la primera parte. No puedo hacer ya la conjunción porque antes hay que resolver esto. Q y R. ¿Verdad? Pues lo resuelvo. Q y R. ¿Qué columnas miro? Pues miro la columna de la Q y la columna de la R. Es Q o R. ¿Y qué regla aplico? La regla de la disyunción. ¿Qué decía la regla de la disyunción? Una disyunción es falsa solo cuando los dos términos son falsos. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Tengo Q o R, los dos verdaderos. Verdadero. Q o R, los dos verdaderos. Verdadero. F o V, no, uno es verdadero. La regla dice que tienen que ser los dos falsos. Entonces, verdadero. F o V, uno es verdadero. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Nada, uno es verdadero. Verdadero. Tienen que ser los dos falsos, recordad. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. ¿Falso o falso? Aquí está. ¿Falso o falso? Pues entonces, falso. Y aquí, falso o falso, cumple también falso. Solo en estos dos casos ocurre que falso o falso
Falso, falso, que era lo que nos decía la regla de la disyunción. Bueno, pues ya estoy en condiciones de hacer la fórmula completa, ¿verdad? ¿Qué columnas miro? Pues miro esta, que se corresponde con esto, y esta, que se corresponde con esto. ¿Y qué regla aplico? La regla de la implicación. Pues vamos a hacerlo. ¿Qué dice la regla de la implicación? Que una implicación es falsa solo si verdadero implica falso. Vamos por aquí. ¿Verdadero implica verdadero? No. Falso implica verdadero. Esta no vale. Recordad, es si verdadero implica falso. Y aquí no ocurre. Verdadero. Aquí tampoco. Recordad, la regla es si verdadero implica falso. Verdadero. Aquí nada. Verdadero. Aquí tampoco. Verdadero. Aquí falso implica verdadero, puede confundirnos, porque no se trata de... porque no va en el mismo orden. Una implicación es falsa solo si verdadero implica falso. Sería verdadero. Aquí tampoco se da. Verdadero. Y aquí tampoco. De nuevo, tenemos una tautología. Ya tengo todo resuelto. Esta sería la columna resolución. De nuevo tenemos una tautología. Bueno, chicos, esto es para repasar. Podéis mirar el vídeo cuantas veces queráis y hacer la tarea de repaso. Si tenéis dudas, pues en el Classroom preguntad lo que queráis. ¿De acuerdo? Venga. Adiós. Espero que estéis bien.